Bienvenidos a un nuevo episodio de la Biblia en zapatillas. Hoy te voy a contar algo que espero cambie tu manera de leer la Biblia a partir de ahora. ¿Alguna vez escuchaste hablar de los tipos de Cristo en la Biblia? ¿Sabes lo que son los tipos? La definición sencilla es la siguiente. Son tipos de Cristo todos los objetos, personas o eventos en el Antiguo Testamento que representan lo que pasaría con Cristo en el Nuevo Testamento. Podríamos hablar mucho de esto y abundar en definiciones técnicas, pero no quiero usar el tiempo de este video y tu tiempo, que es valiosísimo, para profundizar en esa parte, sino más bien ir a los ejemplos prácticos y concretos porque creo que va a ser mucho más útil hacerlo de esa manera. Así que lo que te propongo es que a partir de ahora veamos una serie de ejemplos y creo yo que cuando los identifiques vas a ver qué fácil es encontrar los tipos de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Una vez que los descubras, los vas a ver por todos lados. Así que agarra tu Biblia si la tenés a mano o algo para anotar, prepárate un mate. Si estás en la cama viendo este video, entonces guardalo para no perder la información, compartilo, suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Vamos a ver entonces el primer tipo de Cristo que vemos, el primero en este video, no el primero en la Biblia. Lo vamos a encontrar en el ejemplo de Abraham e Isaac. ¿Conocés la historia? La Biblia cuenta que Dios le da a Abraham un hijo, que es Isaac. Y con el paso de los años le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Abraham, en obediencia, toma a Isaac, toma a algunos siervos, a algunos esclavos que él tenía, y se van al monte donde va a ofrecer a Isaac como sacrificio de adoración a Dios. Allí incluso aparece por primera vez la palabra adoración en la Biblia. Cuando Abraham le dice a sus empleados, ustedes espérennos aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos a Dios y volveremos a ustedes. ¿Cuál era la adoración? La adoración era el acto de obediencia de Abraham de entregar a Isaac y de Isaac de ser entregado. Así que Isaac es tipo de Cristo. ¿Cómo? Que es el hijo ofrecido en sacrificio para cumplir con la voluntad de Dios. Pero quizás si ya estás familiarizado con la historia recordarás que Isaac efectivamente no es sacrificado en esa ocasión. ¿Qué pasó? Cuando Abraham coloca a su hijo sobre el altar y había leña, y ahí también hay otro paralelismo en que es ofrecido sobre la madera, igual que Jesús en la cruz. En el momento en que Abraham levanta el cuchillo para asesinar a Isaac su hijo, en ese momento escucha la voz de Dios que le dice: no lo hagas, ya he visto tu fe, he visto tu disposición a obedecer, salva al muchacho. Pero el sacrificio me lo vas a ofrecer igual. ¿Y cuál es el sacrificio? Un carnero que en ese momento había quedado atrapado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Cuando Abraham voltea, está allí el carnero. Así que el animal sustituye al hijo que iba a ser sacrificado. Y ahí está otro tipo de Cristo. ¿Quién? El carnero, que ocupa el lugar de Isaac, de la misma manera que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Ves? El sacrificio, Isaac, el altar y el carnero, toda esa escena es un tipo de Cristo. Apunta, representa lo que pasaría con Jesucristo en la cruz en aquella oportunidad. Y la gente que crea, porque la verdad que tiene con qué creer. Avancemos en el tiempo y veamos otro caso. Esta vez vamos a hablar de un evento, la Pascua. La Pascua es el acontecimiento en el que Dios libera a su pueblo Israel de las manos de Egipto que lo tenía esclavizado. Esa liberación se efectúa mediante el sacrificio de un cordero. Habían 10 plagas, pero la última es donde van a morir los primogénitos de todo Egipto, ya sean los egipcios o los israelitas. Así que Dios le pide a Moisés que sacrifiquen un cordero, que pinten con la sangre del cordero las puertas, y cuando el ángel que portaba la muerte llegaba a la tierra, donde viera la sangre del cordero, habría vida. Los que vivieron fueron libertados. Son libres de la esclavitud para trasladarse a una tierra que Dios había prometido justamente a Abraham y vivir en esa libertad. Así que el acontecimiento de la Pascua entero, con el sacrificio del cordero, con la sangre que cubre las casas, con los que mueren y los que viven por la sangre del cordero, todo eso representa también la libertad que Cristo nos da de una vida de pecado, donde somos esclavos de la maldad, y por la sangre de Jesús también somos libres. ¿Quién fue el líder que guió la liberación de Israel en aquella oportunidad?
Moisés. Moisés también es un tipo de Cristo. Recordad que Moisés es salvado cuando es bebé, cuando el faraón manda que se maten todos los niños varones menores de 1 año en Israel. Moisés es escondido en un canasto puesto en el río y es preservado de esa manera. Moisés es salvado para luego ser él el libertador. Ahí había un tipo de Cristo quien, de la misma manera, cuando era bebé, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños, pero Jesús es preservado para luego ser Jesucristo quien libertaría a los demás. No solo eso, sino que luego Moisés, cuando se convierte en el líder de Israel, es Moisés mismo quien le da a Israel en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, la ley. ¿Y qué es la ley? La disposición de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para que Israel pueda disfrutar de la libertad que Dios mismo les ha dado al sacarlos de Egipto? De la misma manera, Jesucristo no solamente nos hace libres del pecado, sino que también nos da la manera de vivir plenamente esa libertad que Él mismo nos ha dado al morir en la cruz. La vida nueva, la vida eterna que tenemos en Jesús no comienza cuando estemos en el cielo, sino que comienza ahora, en una nueva forma de transitar en este mundo. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar con otro tipo, esta vez un objeto, y es el tabernáculo. El tabernáculo era la tienda de reunión donde Dios se encontraba con el pueblo y el pueblo adoraba a Dios. Así que ahí hay un tipo de Jesús, porque en Jesucristo Dios se acerca al ser humano y nosotros ahora podemos encontrarnos con Dios y adorarle, no en un lugar físico, no en los rituales que cumplamos, sino en y por la persona de Jesús. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Pero ¿qué más? En el tabernáculo había sacerdotes que eran los que ofrecían los sacrificios de animales. ¿Y qué eran los sacrificios? Eran animales que representaban el pecado del pueblo. Cada uno llevaba su propio animalito y ese animal al morir ocupaba el lugar del oferente, o sea, el que lleva el animalito. Así que ahí también hay tipos de Cristo. Los animales que morían, los sacrificios, representaban a Jesús que iba a morir en el lugar de los pecadores, y los sacerdotes que ofrecían el sacrificio representan también a Jesús, que es el mayor sacerdote de todos. También en el tabernáculo había muebles que son tipos de Cristo. Por ejemplo, había una mesa de panes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Había un candelabro que apuntaba a Jesús, que dijo, yo soy la luz del mundo. Podríamos hablar de todos los detalles de diseño del tabernáculo y tendríamos que hacer una serie exclusiva para hablar solo del tabernáculo, y no vamos a tener el tiempo ahora. Pero hay un mueble especial que quisiera destacar para poder pasar a otro ejemplo, y es el Arca del Pacto. El Arca del Pacto era como un cajón. Dentro de ese cajón estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Moisés había dado a Israel, la vara de Aarón que había sido quebrada y el maná, una pieza de maná, que le recordaba a Israel que ellos no eran obedientes a la ley, que no se dejaban pastorear, que no eran agradecidos. Pero sobre esa caja se ponía la tapa que se llama propiciatorio. Qué palabra difícil, ¿no? Bueno, sobre esa tapa era que los sacerdotes echaban la sangre de los animales sacrificados. Y allí, sobre el propiciatorio, entre 2 querubines de oro, aparecía la gloria de Dios. ¿Qué representa eso? Que Dios, en vez de ver el pecado, la desobediencia, la rebelión, la ingratitud de Israel, veía la sangre derramada y podía manifestar su gloria. Así que en el Arca del Pacto también hay un tipo de Cristo. El propiciatorio es la cruz donde la sangre de Jesús fue derramada para que no se vea nuestra rebelión, sino que ahora Dios, cuando te mira, si es que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él ve a través de la sangre de Cristo. Por eso podemos entrar delante de su presencia y tener paz con Dios. Avancemos a otro ejemplo más de tipos de Cristo. Vamos a hablar del rey David. Podríamos hablar de muchos otros personajes, eventos y objetos. ¿Te acordás? El jovencito que mató al gigante con una piedra, luego se convirtió en rey de Israel. Fue el mejor rey de la historia de Israel. Incluso Dios dice que David fue un rey de acuerdo con su corazón. Tenía la forma del corazón de Dios. Y David hizo grandes hazañas y también cometió profundos errores. Pero ¿en qué es tipo de Cristo? Que David fue el rey que estableció la paz en Israel. Resulta que cuando el pueblo judío ingresa a la tierra prometida, que se llama Canaán, estaba rodeada por países enemigos y hubo guerra durante muchos años. Pasaron jueces, que también son tipos de Cristo, pasaron profetas, generaciones, donde Israel se sobreponía de sus pecados, pero luego volvía a caer en esclavitud
y había esa guerra y no tenían tiempos de paz prolongados, estaban en la tierra prometida pero no podían disfrutar de ella porque había guerra a su alrededor. Así estuvo durante años. ¿Y cuando se acabó la guerra? ¿Cuándo fue que Israel por fin experimentó la paz? Cuando David reinó. Durante el gobierno de David, Dios le dio la victoria a este rey de todos sus enemigos. Así que Israel por fin tuvo la tierra prometida con toda la bendición que Dios les había dado y la paz para disfrutarla. Sí, David es un tipo de Cristo porque es Jesús quien viene a establecer su gobierno de paz en la vida de aquellos quienes creen en él. Bueno, de hecho el profeta así lo llama. Será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Podríamos mencionar otros ejemplos como Samuel, por ejemplo, que reúne lo que conocemos en teología como los 3 oficios de Cristo: profeta, sacerdote y juez. O, como te dije antes, podríamos hablar de todo el mobiliario del tabernáculo y el templo que con todos sus detalles apuntan a Cristo. Pero por ahora lo que quisiera es que pienses, espero que este video lo vuelvas a ver las veces que sea necesario para que te acostumbres a ver, a identificar este criterio, los tipos de Cristo, que son, repito, son personas, figuras, eventos, imágenes literarias que apuntan a lo que iba a ocurrir en la persona de Jesucristo. En el video anterior hablamos de la serpiente de bronce que había sido colgada por Moisés. También es un tipo de Cristo. Aarón, como sumo sacerdote, es un tipo de Cristo. Una vez que los identifiques, vas a ver cómo abundan en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es así? Hay tantos tipos de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero contarte que, junto con las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento acerca de la venida de un Mesías, de un Salvador, los tipos evidencian que el plan de Dios siempre fue uno solo, y es Cristo el Señor. ¿Por qué en el Antiguo Testamento hay tantas referencias a que algún día vendría el Cristo el Salvador del mundo? Porque no fue un plan B. No es algo que a Dios se le tuvo que ocurrir a las apuradas. Ya estaba diseñado, estaba planeado que en el tiempo oportuno, en el día señalado, nacería el Mesías Salvador del mundo. Los tipos y las profecías anuncian ese momento histórico y maravilloso. Los tipos son otra vía, otra manera en la Biblia de reconocer que la respuesta a la necesidad humana siempre ha sido, es y será una sola, y es Jesucristo el Señor. La historia bíblica y la historia humana toda gira en torno a la persona y la obra de Jesucristo. Solamente nos queda por hacer una pregunta. ¿Tu vida también gira en torno a la persona y la obra de Jesús? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Si ya es así, me alegro muchísimo. Y si todavía no, este video es una buena oportunidad para que pienses, ¿quién es Jesús para vos? ¿Un personaje histórico? ¿Un personaje de la mitología? ¿Una historia que te contaron? ¿Es Jesús tu Señor y el Salvador de tu vida? Espero que a partir de hoy pueda serlo. Me gustaría saber qué pensás al respecto. Acá abajo de este video están las cajas de comentarios donde espero leerte y también vas a encontrar los enlaces de las redes sociales y las plataformas para descargar los distintos recursos que tenemos para ofrecerte. Gracias por estar del otro lado. Espero muchas más de tus preguntas y te espero en el próximo episodio de La Biblia en Zapatillas.